Hola, queridos televidentes de Nueve La Loma, otro programa de Crónica Baezana y en esta ocasión con un investigador baezano de larga trayectoria ya, como es Carlos Mejía Garrido, al que le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. ¿Quién es Carlos Mejía? Para muchos es conocido, lógicamente, que es un baezano de 65 años, que está casado y es padre de 2 chicas y de un hijo, es decir, de 3 hijos. En realidad, profesionalmente, él es ingeniero técnico industrial en la especialidad de centrales eléctricas y líneas de alta tensión. Ha tenido varios trabajos, incluido el de profesor de la SAFA en Alcalá la Real, y desde el año 1991 pues trabaja en la empresa de asistencia técnica industrial ATISAE, que desempeña la labor como inspector colaborador con la administración en la Delegación Provincial de Industria, Energía y Minas de Jaén. Y es un hombre, ahora contaremos algunas cosas, es un apasionado de la filatelia, pero el motivo por el que está aquí en Crónica Baezana, como todos ustedes saben, tiene que ser algo relacionado pues, con la historia, con el patrimonio, con el arte de nuestra ciudad. Y es que es un hombre que tiene una persona muy interesada, se ha hecho un investigador en la historia y en el arte, en el patrimonio y en la devoción, en algunas cuestiones, digamos, de tipo histórico-religioso que él ha abordado, incluido pues el estudio de los fotógrafos, de la fotografía histórica en Baeza. Entonces, por ese motivo lo hemos traído aquí a Crónica Baezana, porque es un hombre que ha trabajado mucho, que investiga bastante sobre la historia de nuestra ciudad. Y su afición, digamos, que ha convertido ya, que lo ha hecho investigador de historia, ese camino empezó a fraguarse en el Instituto Santísima Trinidad, si no recuerdo mal, de la mano de un historiador y catedrático muy conocido y ya fallecido, como fue el profesor Rafael Rodríguez Moñino Soriano. En torno a Rafael Rodríguez Moñino, pues se creó un pequeño grupo de alumnos en donde le metió el gusanillo de la historia, lo enseñó la importancia que tienen los archivos, la importancia que tiene la documentación, y desde muy joven, pues Carlos Mejía se metió en ese derrotero, y aunque, digamos, su profesión la llevó a la ciencia, su afición principal es la historia realmente, y ya le ha dado bastantes frutos de los que vamos a hablar aquí. Entonces, por ejemplo, fue uno de los socios fundadores de la Asociación Cultural Baezana, miembro activo también del desaparecido Club UNESCO. Estuvo también en la Asociación Alcázar Cultural y en la actualidad pues también pertenece al Ateneo Baezano. Participó con Rafael Rodríguez Moñino y otros jóvenes en la catalogación de los protocolos notariales de Baeza, y esto se publicó posteriormente por parte del Ilustre Colegio Notarial de Granada en el año 88, que ya hace bastante tiempo. Ha colaborado también en la elaboración del expediente para la coronación canónica de Nuestra Señora del Alcázar. Empezó haciendo sus trabajos de investigación en un cuadernillo que era muy austero, muy sencillo, que publicaba la Asociación Cultural Baezana, que se llamaba Desde Baeza, y ahí empezó a publicar algunos artículos, y ahora hablaremos. Y también ha trabajado con su esposa en la catalogación e inventario del Archivo Parroquial de El Salvador, un archivo muy importante porque reúne la documentación no solamente de la Iglesia del Salvador, sino también de la de San Pedro, San Miguel, el Sagrario, Santa Cruz, San Vicente o San Juan Bautista.
Es decir, que Carlos ha ido trabajando progresivamente en todo esto. Bueno, pues ya vamos a empezar, y es autor de 5 libros, aparte de una serie de artículos. Y entonces pues vamos a ir hablando de cada una de estas cosas. En primer lugar, me gustaría preguntarte, Carlos, un poco el recuerdo de Rafael Rodríguez Moñino Soriano y el comienzo de, digamos, de tu interés por la historia, de meterte en los archivos y de empezar con la Asociación Cultural Baezana. Bueno, en principio, darte las gracias por esta presentación y decirte que de Rafael conservo una gran amistad, aunque ya no está con nosotros. Y recuerdo aquellos días de lluvia cuando íbamos al archivo de San Andrés, que fue el que nos inculcó la forma de leer documentos antiguos y de interpretarlos y de estudiarlos. Además, fuimos ten con ten en lo que es la Asociación Cultural Baezana, en el tema del cuaderno de Baeza, en muchas exposiciones que hicimos conjuntos, entre ellas varias de Semana Santa. Y conservo una gran memoria de él. Sí, y del cuaderno de Baeza, porque ahí ya trabajaste con algunos, digamos, con algunos artículos, incluso alguna portada. Sí, Hiciste tú. hice la portada del 25 aniversario del cuaderno de Baeza, lo hice, pues salió de mi mano como plumilla. Y luego varios artículos sobre la fuente de Santa María, hice otro sobre las talmas romanas del Cortijo de los Horcaos, muy interesante porque la verdad que ese artículo en concreto me vino a la memoria porque fue lo primero que hice estando en tercero debut. Y me acuerdo que me puse en contacto con el conservador del Museo Arqueológico Nacional, que me mandó mucha y abundante documentación sobre los capiteles romanos. No, capiteles más que romanos ibéricos de allí, que están allí expuestos. Y me estuvo hablando del hacha doble, de la influencia en los capiteles del Mediterráneo, en concreto del arte griego. En definitiva, además, también hice algunos artículos un poco conflictivos en el sentido de que hubo una época en que la fuente de Santa María estaba muy mal. Entonces inculqué al ayuntamiento que lo restaurara, en fin, que fue cuando entró Salmerón a hacer la restauración, y, en fin. Y mi labor en la Asociación Cultural Baezana fue básicamente pues colaborar en la revista. Mucho antes de conocer a Rafael colaboraba porque el germen de esta asociación fue otra asociación que duró muy poco, que luego se refundó en la Amigos de Sor Mónica, digo, el Amigos en la Asociación Cultural Baezana, y que fue Amigos de la Catedral de Baeza. Y en la cabeza, evidentemente, estaba don José Melgares, que en paz descanse, que fue también que me influyó bastante en mi actividad cultural en concreto. Sí, hombre, don José Melgares ha proyectado mucho en personas a través de sus trabajos, de su amor a la ciudad y a la catedral. Yo recuerdo, yo también publiqué un artículo en la revista esta tan pequeña, tan austera y sin embargo con buenos artículos de Baeza, en el año 84, que se conmemoraban los 100 años de la publicación del libro de Fernando de Cosas, Noticias y Documentos para la Historia de Baeza. Yo creía que era pues importante decir algo, porque ese es un libro capital dentro de la historiografía baezana. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar un poco de los libros que traemos aquí y a propósito de los libros, de su contenido y de la proyección. Hay un tema que Carlos está trabajando y que ha trabajado bastante, que es el tema de la fotografía histórica. Y aquí tenemos este libro que lo hace conjuntamente con Pedro Narváez, que está dedicado a un gran fotógrafo baezano que es Domingo López Muñoz. Este libro de Domingo López Muñoz es el primero que ha publicado Carlos junto a Pedro, y lo hizo en el año 2007. Lo publicó con el Ayuntamiento de Baeza. Entonces, háblanos un poco de la figura de Domingo López Muñoz, cómo te metiste en esta investigación. Pues mira, el libro en concreto del que estamos hablando, la parte histórica la hice yo, y la parte de fotográfica, restauración de la fotografía la hizo Pedro Narváez. Entonces, con respecto a Domingo López Muñoz,
lo que a mí muchas veces me preguntaba era cómo este fotógrafo tan importante, hijo de Baeza, porque recordemos que es el decano de los fotógrafos baezanos, no sabíamos nada de su vida personal. Y me empecé a investigar y me di cuenta la mina tan importante que teníamos en el tema de la fotografía antigua en Baeza. Encontré a lo largo de mi investigación fotógrafos de la relevancia a nivel europeo, como José Widen, un fotógrafo alemán que estuvo en Baeza, creo que fueron 3 años viviendo, desde 1870 al 73. Y curiosamente puso una academia para aprender fotografía. Creo que de este fotógrafo fue el que aprendió Domingo López Muñoz, casi con toda seguridad. No tenemos bases documentadas, pero casi lo podía hacer. Y otros fotógrafos de índole internacional teníamos a Patricio Bocconi. Patricio Bocconi en un principio fue pintor. Normalmente en el gremio de la fotografía en un principio surgían como pintores. Y Patricio Bocconi vino de Italia y montó estudio en Baeza, en la calle Cozas, precisamente. Puso lo que se llamaba antiguamente galerías de cristales. Yo estuve investigando una casa que tenía mucho en todo lo alto de la calle Cozas, que tenía el prototipo de galerías de cristales, pero evidentemente cuando me metí en el registro de la propiedad, no, porque eran solas. Pero bueno, Patricio Bocconi casó con una de Baeza. Hace un par de años me llamaron desde Galicia, desde Santiago de Compostela, precisamente, un señor que estaba haciendo la biografía de Patricio Bocconi y se quedó perplejo de la vida de Patricio Bocconi en Baeza. Tenemos algunas fotografías, muy pocas, pero sí, en el libro aparece alguna fotografía. Y luego, una vez que estos fotógrafos transeúntes, que estuvieron temporalmente en Baeza, desaparecen, en Baeza existen otros fotógrafos, hijos de Baeza, lo que pasa es que se conocen menos, que son los hermanos Sánchez del Moral. Los hermanos Sánchez del Moral eran hijos de un artesano, un comerciante de paño. Creo que tendría su tienda en la calle San Pablo y nacieron en Baeza. Evidentemente muy jóvenes se fueron, pero desde luego con la afición de la fotografía. Quizás posiblemente también influenciado por José Widen. Se fueron y montaron estudios, uno de ellos montó estudios en Córdoba, en Marto, sí, y otro creo que en Bailén. Existen de ellos alguna fotografía que también aparecen en el libro, pero hay que reivindicarlos como hijos de Baeza. Con respecto a Domingo López Muñoz, pues muy joven, Domingo López Muñoz en 1880 empezó haciendo retratos, lo que se llamaban cartas de visita, eran retratos de familia. Puso el primer estudio, si no quiero recordar, que fue en la calle Plaza Valdivia. Sí. Luego cambió y el estudio más grande, definitivo, casi definitivo, que tuvo en la calle Compañía número 18, más o menos a la altura de donde está ahora el instituto, la ampliación del instituto. Sí, sí. Y ya tenía su estudio y hacía fotografías, y luego mayormente se caracterizó por fotografiar la Baeza, pero la Baeza de los monumentos y de una perspectiva alta, sí, en donde personajes aparecen pocos. Para eso tenemos el clásico álbum fotográfico de 1882. Que está en el archivo, histórico, pero municipal. Lo del archivo histórico recientemente, ahora un par de meses, me dieron un dato que creo que es novedad. Y es que el que existe en el archivo histórico de Baeza corresponde a una rifa que hizo Domingo López Muñoz y que de hecho le tocó al Ayuntamiento de Baeza. ¿Ah, sí? Ese dato me lo dio un historiador, es arquitecto, un muchacho arquitecto que está haciendo la tesis doctoral sobre el urbanismo. En un principio empezó en lo que era el Ejío y la ha extendido y va por parejo. Y me dio esas noticias, Carlos, tú que conoces, que sepas que el álbum fotográfico viene en el actas capitulares. Ah, sí. Viene en el actas capitulares. Tenía entendido que era una donación era una de la rifa. Familia Vela de Almazán. No, ese álbum fotográfico lo conocí yo porque don Cristóbal Vela de Almazán lo donó a la Asociación Cultural Baezana. Lo tuve yo en mis manos. Sí. Desapareció
tras realizar una publicación en la Asociación Cultural Baezana que se llamaba Sobre los monumentos de Baeza, que lo hizo Juan Cruz. Sí, que se aparece como Tramo sepia. monumental que se llamaba, Sí, eso es. muy mala calidad, se desaprovechó y desde ahí desaparece esa fotografía. Pero la fotografía la tenía yo en mis manos y se la entregó don Cristóbal de Almazán a la Asociación Cultural a través de José Monjo. Ya. Entonces, este hombre, Domingo López Muñoz, destaca, ya te digo, pero la y poco conocida faceta de Domingo López Muñoz, quizás de los más grandes que ha habido en España, es las tarjetas postales. Sí. Él tiene varias colecciones de tarjetas postales, de Baeza creo que tiene 2. Una dedicada a la Yedra, curiosamente, a la cacería de la Yedra, a la casa de cristales, muy bonita. Y luego tiene varias de los balnearios. Tiene uno de la Liseda, otro de Fuente Agria de Córdoba, tiene otra de Marmolejo, muy bonita. Y luego muchas fotografías también, porque Domingo López Muñoz, su hijo, Domingo López Salazar, que también fue fotógrafo, curiosamente, lo metió el padre en el gremio de la fotografía muy temprano, pero su vocación básicamente era 2. Era ser sacerdote, que de hecho fue sacerdote muy relevante en la Catedral de Málaga. Fue genial organista, de los mejorcicos que había en Andalucía. De hecho, en los principios, Domingo López Salazar fue organista de la Catedral de Baeza. Y después se trasladó mediante concurso-oposición como organista de la Catedral de Málaga. Esto estamos hablando en 1918. Allí fue como capellán de un convento, pero y luego organista de la Catedral de Málaga. Fue adquiriendo fama, como organista creo que el Omnia Santorum, un coro muy importante en la Catedral de Málaga. Sí. Y luego incluso fue canónigo. Y fue incluso, vamos, al principio ayudaba al padre, o se ve, ¿no? Como fotógrafo. Sí, ayudaba a su padre y de hecho su padre, Domingo López Muñoz, fue concejal del Ayuntamiento de Baeza. Yeah. Tanto de concejal, pues el hijo empezó a hacer algunas fotografías, se conservan en el archivo algunas facturas, por ejemplo, que ahora veremos en alguna imagen de la Torre de los Aliatares, de una torreta que se hizo porque en un principio el reloj de la Torre de los Aliatares iba a ponerse en el ayuntamiento, actual ayuntamiento, pero por el visto no resistía, no soportaba el peso de la torre y Domingo López Salazar hizo algunas fotografías, muchos detalles de esa exposición y sobre todo la fotografía magnífica de la inauguración del cementerio de Baeza. El cementerio en 1906, que es un cementerio que estuvo proyectado por el arquitecto provincial Justino Flores Llamas. Sí, señor. Y existen además algunos planos del cementerio. Sí. Y posteriormente Domingo López Muñoz se fue con su hijo. Bueno, antes de eso tuvo una faceta de trabajo como fotógrafo profesional en Alcalá la Real, ya que su hijo, la segunda sitio donde lo manda el obispado fue Alcalá la Real, a la parroquia de Santa María. Muy bien. Bueno, también está estudiando con Pedro Narváez, tengo entendido, el otro fotógrafo que es pintor también, muy importante, Francisco Vara. Eso es un proyecto que prácticamente la investigación histórica la tengo acabada de Francisco Vara Padilla. Para mí, desde luego, hombre, con el respeto que me merecen todos los demás fotógrafos, creo que fue el mejor. Un hombre que estaba dedicado al arte exclusivamente, totalmente al arte. Empezó como seminarista, curioso, ¿eh? Como seminarista y estuvo becado en la Gregoriana de Roma, estudiando italiano y además estudiando arte. Precisamente él tiene algunos cuadros que lo tenemos documentados, Pedro Narváez y yo, sobre paisajes de Italia, en concreto de Venecia. Pero cuando vino a Baeza montó unos estudios. El primer estudio que montó Vara fue en la Puerta de Úbeda. Sí. Y fue curioso porque lo montó a raíz de que su futuro consuegro, amigo del padre de Vara, eran conocidos y le dijo, mira, tengo necesidad de un local para que mi hijo monte un estudio.
y precisamente le alquiló su local que lo tenía, que es el que hay ahora, el Bar Torreón, era el local de Vara. Sí. Luego Vara realquila el local que tenía Domingo López Muñoz cuando se fue, en la calle Compañía, número 18, y luego fin. Pero Vara fue un gran artista, un inventor de los efectos especiales en la fotografía. Recortaba, pegaba, y tiene fotografías que son verdaderas obras de arte. Sí, hay uno que fue Premio Nacional de Fotografía que se llamaba, que en estuvo sostuvo, guardó para la vejez, y es una fotografía maravillosa. Bueno, dejamos el mundo de la fotografía, tan interesante, pero vamos a meternos en otro que es todavía menos conocido en Baeza, que es la historia de la electricidad. Carlos Mejía publicó un libro en el año 2015 que se llama Historia de la electricidad en Baeza, 1890-2002, que aquí lo tenemos en la mesa y que realmente ese tema nunca se había tocado, que a veces pues, se han leído las actas, pero él lo cogió, lo estudió y lo sistematizó perfectamente. Entonces, me gustaría que nos hablara un poco pues, de los orígenes de la electricidad, los antecedentes, la sociedad baezana de electricidad, en fin, de cada uno de los personajes. Vamos a hablar, en primer lugar, de los antecedentes, de los orígenes de la electricidad en Baeza. Sí, pues mira, con respecto a la electricidad en Baeza, yo en principio de empezar esta investigación, pensaba que la Baeza del 19 era una Baeza atrasada, agrícola, y me equivoqué. De hecho, el primer capítulo que yo meto en el libro lo denominé de la sombra a las luces. ¿Por qué? Mayormente a lo largo del siglo, a la segunda mitad del XIX y sobre todo en los últimos 10 años del siglo XIX, los avances científicos eran grandísimos en Baeza, pero dirigido ya a la sombra de una burguesía muy avanzada, muy avanzada, que bebían de los aires que venían de Europa y de Estados Unidos. Yo como ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo algunos avances que hubo en aquella época y a grosso modo voy a deletrear algunos. Por ejemplo, en 1860, el 21 de agosto se inaugura la primera línea telegráfica de la ciudad, que iba desde Baeza a Bailén. En 1890 se felicita a Isaac Peral por el invento del submarino por parte del ayuntamiento. El 16 de julio de 1890 el ayuntamiento ha invitado para la inauguración de la línea férrea Linares-Almería. De hecho, hay una fotografía de Domingo López Muñoz que a lo mejor se puede proyectar, sí, que es de la inauguración del viaducto del Salado. Un viaducto que en su época fue de los más altos de Europa. En 1891 se recibe escrito del director de explotación el principio de la línea telefónica en Baeza, en 1890. Se inaugura la primera línea telefónica el 25 de mayo de 1894, que unía Baeza capital a través de la estación telegráfica y la estación Linares Baeza. En 1894 se presenta un proyecto de ferrocarril de vía estrecha que uniría Baeza, Úbeda y Villacarrillo. No se llegó a cabo. Esto venía a través de un ingeniero de Lugo que se llamaba José Cobo Barahona. No se llevó a cabo, pero puso las bases del futuro línea del tranvía de la Loma, que se inauguró en Baeza en concreto el 28 de abril de 1906. Sí, otro proyecto importante. En 1906 se inauguró el nuevo cementerio. Ahí en aquella época un avance creíble. De hecho, el tema, ahora cuando hablamos un poquillo más del tema eléctrico, la misma ordenanza municipal de 1896 ya refleja el tema de la electricidad. Sí. Luego, en 1906 se presenta un proyecto curioso que fue el origen del actual vivero, porque Baeza realmente en el siglo XIX no era todo oliva. Mayormente era vide. Entonces hubo una epidemia de filosera que se cargó la mayoría de las vides de Baeza. ¿Qué pasó? Ellos pensaron, trajeron plantones de la vía americana, que era más resistente a la filosera, y montaron, y fue el principio de la construcción del vivero que hay actualmente.
Claro. ¿eh? Precisamente la filoxera, bueno, que afectó primero a Francia, luego a España y demás, y fue una Fue, epidemia fue tremenda. terrible el tema de la Y vida. en el instituto hay algunos estudios ya, digamos, para mejorar las vidas. Lo digo por el desarrollo de la vía en Baeza. Incluso en los años 30 del siglo XIX hay un estudio concreto de la época del Colegio de Humanidades que estudia todo el tema de las vidas, de cómo se puede hacer mejor, digamos, las plantaciones, etcétera, etcétera. Bueno, Y sigue. no, y siguiendo con el sinfín de avances científicos en aquella época, en 1909, por ejemplo, un ingeniero agrónomo, Luis González Speiser, hace un tratado y pretende poner en riego una cantidad ingente de hectáreas de olivar. No llegó a cabo, incluso Luis González Speiser fue condenado y metido en la cárcel como fraude. Pero surgió, a raíz de ese ensayo, surgió el origen del futuro pantano del Tranco, que fue en un principio el que iba a regar esta cantidad ingente de olivas, ¿no? Como es sabido, el 18 de mayo de 1892 se inaugura el coso del vivero por parte de Antonio Acuña y Solís. El 14 de marzo de 1892, una cosa curiosísima, se procede a la construcción de un hipódromo en Baeza. El elegido, ¿no? Sí, y fue a través de... El patrocinador fue don Antonio Joaquín de Torre y García. Como dato curioso, la casa de vela de Almazán serviría para presenciar las carreras. Claro. Y la Fuente del Moro como abrevaderos de caballos. Ahí he dejado yo algunas fotografías donde hay un detalle de un programa de feria de 1906 donde aparece el trazado del hipódromo, Sí, que era alrededor del vivero. claro. Es curiosísimo, pues fíjate, estamos hablando, y había carreras ahí en el catálogo viene de muchos premios de la reina, Claro. de caballos. Para situar un poco a algunos televidentes más jóvenes y demás que no conozcan, la zona del vivero es el antiguo ejido de la ciudad. Era una zona muy amplia que se extendía desde la acera de la Magdalena hasta la acera de la Trinidad o de San Antonio. Y entonces en medio, ahí es donde se construye el vivero, donde hay ahora tantas casas que se han construido, que esas las hemos visto construirse en el siglo XX, porque básicamente en la parte central estaba el vivero. De hecho, el Domingo López Muñoz hay una fotografía que aparece. Claro. El vivero, pero es libre hasta la Victoria. Efectivamente, se veía pues ya, digamos, la Victoria. La plaza el triunfo de la Virgen y la Victoria. Claro, te digo. Y ya por último, pues la Escuela de Arte. Bueno, muy importante fue la inauguración del cine, el cinematógrafo, el 15 de agosto de 1906. Se procede a la proyección de las primeras películas de cinematógrafo de Panté, que era un modelo, en el Teatro del Liceo. Sí. Ya habíamos dejado atrás un poco el tema de la electricidad, pero ahora quiero meterme un poco y hablar un poco de los orígenes. Mira, la electricidad, la primera vez que se habla en Baeza de electricidad en 1690. Una empresa que se llamaba Fiat Lux, viene de Málaga, y propone al ayuntamiento que se iluminara la ciudad con alumbrado con luz eléctrica. El ayuntamiento lo pilló a contrapié, no entendía, y contrató a un compañero, a un paisano nuestro que vivía en Málaga para que se enterara. Luego vinieron muchos más, incluso Isaac Peral vino a Baeza, en concreto estamos hablando de Isaac Peral en 1893. En julio del 93 estuvo aquí en Baeza Isaac Peral y propuso también la instalación de la electricidad en Baeza. Es importante ese dato, hombre, Isaac Peral, el personaje. Pues estuvo en Baeza, sí señor, y no tiene ningún reconocido. Claro. En 1693 se hace el primer pliego de condiciones del alumbrado en Baeza, que lo hizo además un hijo de Baeza, don Antonio González Leiva, que fue primer teniente del tercer depósito de sementales, sería un intelectual, una eminencia. A raíz de ese pliego de condiciones se saca subasta y se presenta González Leiva, pero le faltaban documentación, y el que consigue quedarse con la concesión del alumbrado fue un ingeniero francés,
Juan Pedro Prouat y Guéry, Sí, sí. un ingenio francés que venía rebotado precisamente con un fracaso rotundo en Priego de Córdoba, que empezó... Es lo que se trajo de Priego de Córdoba fueron sus dos manos derechas, los hermanos Castilla González, tanto Vicente como Rafael. Vicente en un principio fue, como si dijéramos, el alma mater de la Baezana de Electricidad, porque fue el director técnico, porque Juan Pedro Prouat se fue de Baeza en 1898. Bueno, vamos siguiendo por orden Sí, cronológico. Juan sí. Pedro Prouat y Güell no tenía dinero para hacer toda la instalación y evidentemente le propone la creación de una sociedad que es la Baezana de Electricidad, que se funda el 31 de diciembre de 1894. La Baezana de Electricidad está formado por los personajes más relevantes de la burguesía baezana. Sobre todo, que luego ya lo veremos más adelante, los hermanos García Chinchilla. Sí, Don Francisco Chinchilla, que fue presidente de la Baezana de Electricidad por cuando se fundó, y después su hermano Domingo. Domingo sabía menos, pero precisamente don Francisco Chinchilla tenía 21 acciones de la Baezana de Electricidad y muchas más también tenía, que no ahora mismo te puedo decir, Juan Pedro Prouat y Güell. Juan sí. Pedro le vende las acciones a Francisco Chinchilla y monta la Baezana de Electricidad. En un principio las instalaciones, bueno, voy a hablar un poquito, Sí. pasar menos, de la primera central térmica con Baeza, que es la que hemos conocido los antiguos, hemos conocido en la calle San Vicente, la fábrica Claro. de la luz que les decíamos. Sí, sí, no. Por ahí hemos sacado algunas fotografías donde aparece el Pero alternador y las explícanos trabajadoras. un poco, porque la gente que ha visto algunas fotos y algunas tenemos aquí Bueno, que no están. la térmica ¿Qué es funcionaba. la térmica? ¿Cómo La térmica funciona? funcionaba muy fácil. Era una locomóvil que le llamaban ellos, que era una locomotora sin ruedas y una caldera. La caldera producía vapor, que es la chimenea que aparece en alguna fotografía que he puesto por ahí. Sí, Aparece una chimenea alta que siempre la hemos visto en todas las sí, postales. sí. Y la caldera y la locomóvil movía un alternador, que el alternador que aparece en la fotografía y a su vez producía energía eléctrica. En un principio tuvieron muchos problemas, porque la verdad que una vez que surge realmente la electricidad en Baeza se inaugura el 5 de agosto de 1895. Como dato curioso pongo yo aquí, comparándolo con Nueva York. Bueno, en Nueva York se inaugura el alumbrado eléctrico por parte de Edison en 1888, 13 años antes que en Baeza. Sí, sí. Fijaros la relevancia que tendría aquello en los pueblos en contorno de la loma. Claro. Y a nivel provincial. En un principio surgieron muchos problemas de índole técnico. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento en un principio que se comprometió a pagar una cantidad no lo pagaba tarde. Total que eso fue prácticamente una ruina. Luego la gente, pues ilusionada de lo que veían a ellos, decían, bueno, pues vente a solicitar, pues en mi calle quiero luz, y eso se iba quedando chico. La verdad que la gente iba pidiendo demanda de electricidad para sus calles. Claro. ¿Qué pasa? Sí, Dime. no, que quería comentar que se contrataba a veces pues, una bombilla o dos, porque yo he visto en alguna casa de Baeza pues que tenían a lo mejor pues digamos una especie de enchufe redondo con varias tomas, con una clavija, y si querían luz en una habitación cambiaban la clavija. Entonces no era un sistema bastante, pues, en fin, para tener luz exclusivamente en la habitación que estaba la familia. Exactamente, José Luis, mira, antes de la inauguración de la electricidad, creo conveniente indicar que la primera vez que se iluminó Baeza con luz eléctrica fue en la feria de 1894, cuando vino Juan Pedro Prouat y Güell y quiso ya poner la luz, y ya se quedó con... ¿Qué hizo? Poner a modo de prueba 4 arcos voltaicos en el paseo. Los arcos voltaicos era muy simple, era 2 carbones, un electrodo, un positivo y un negativo, y lo iban aproximando, y eso producía un arco voltaico y encendía la luz. Claro. Y conforme iban pasando, se iban gastando y tenían que ir con la garrucha y bajando los carbones. Esos son los 4 primeros arcos que se instalaron. De hecho, lo habréis visto en muchas fotografías antiguas, que son como unos globos. Sí. O sea, en el 94
se iluminó Baeza con un alumbrado. Siguiendo con lo de la Baezana de electricidad, como llegó a tal punto de que tenían tantos débitos y eran tantas las trampas, decidieron vender todas las acciones a Domingo Chinchilla. Domingo Chinchilla era un hombre, para mí, de los grandes empresarios que ha habido en la historia de Baeza. Un hombre que tenía minas de plata en Chile, perdón, que tenía acciones en minas de Linares, en La Espada, tenía acciones en correos de transporte, un empresario de una vez. De hecho, él tenía casa en Madrid, en la Castellana, y tenía aquí en Baeza casa igualica, la misma que hay ahora en el paseo, al lado de la Torre de los Aleatares, que es colorada, Sí. que le decimos que es de las parrillas. Sí. La hizo él. Y otra exactamente igual en Madrid, que también de... Domingo López, Domingo Chinchilla, como era un hombre de industria, sabía por dónde iban los manejes. Y puso al cargo de la Fábrica de la Luz a Vicente Castilla González. Estos Castilla González venían de las minas de Río Tinto. Su padre y ellos aprendieron en la instalación eléctrica en las minas de Río Tinto. Y vinieron a Baeza, Vicente se fue de momento a Baeza, se quedó al cargo Rafael García González, que de hecho hay una fotografía que aparece. Y se va quedando corto, como te estaba diciendo, la gente va demandando energía y a primeros de 1900, concreto en 1900 justo, hay un problema que se rompe el alternador y tiende, y Domingo Chinchilla dice, bueno, ¿cómo vamos a solucionar el tema? Pues se pone en contacto con el Marqués de la Laguna, porque tenía mucha amistad en la alta esfera. Y Marqués de la Laguna tenía un molino harinero en la Vega de Santa María. Sí, sí. Molino harinero en la Vega de Santa María, lo que producían con la muela hacían harina. Entonces Domingo Chinchilla lo metió en el tema eléctrico y dijo, mira, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Partimos la mitad del molino harinero, sigues tú utilizándolo, y la otra mitad hacemos una planta hidráulica de energía eléctrica. Yo lo exploto y yo te lo alquilo a ti. Pues así lo hicieron. Sí. Y alquilaron y hicieron una técnica. Que de hecho el Marqués de la Laguna luego hizo Electra La Laguna, que montó ella su propia fábrica, pero para dar corriente, para no competencia, daba corriente a la zona de Mancharrea. Ya. Posteriormente, pues fue ampliando en las instalaciones. Domingo Chinchilla se hacía derrogar, o sea, llegaban, como los contratos de luz eran cada 10 años, pues se hacía derrogar, ¿no? Pues yo no voy a pujar ahora, y hacía que subiera el precio para quedarse con el tema eléctrico, al punto de que en la última que yo conozco de él, que fue en torno a 1920, dice, mira, yo me voy a quedar con el tema eléctrico, con este precio, vamos a poner luz. Hizo un estudio detallado de todas las calles de Baeza, donde iban a poner, pues aquí van a poner 5 puntos de luz, 10 puntos de luz, pero con la condición, yo te voy a regalar dos cosas. Te voy a regalar la iluminación del reloj que hay en la torre de la catedral y la iluminación de lo que antes se llamaba el pasaje de Montilla, que es el actual pasaje de Cardenal Benavides. Sí, señor. Y lo iluminó, que de hecho puso ahí 2 arcos voltaicos, que también hay una fotografía que aparece. Y se quedó. Pero mira, Domingo Chinchilla, yo le llamo el hijo del chocolatero, porque sus padres producían chocolate en la calle Matilla. Curioso. Bueno, pues le vino la muerte de repente. Estamos hablando en 1927. En 1927 decían, porque como ya se quedaba tan estrecho el tema del suministro eléctrico a Baeza, empezaron a comprarle luz a energía eléctrica a Mengemó, a las eléctricas que hay alrededor. Y él propuso una primera línea que bordeaba las murallas hasta el primer centro de transformación que se hizo en Baeza, que es el que hay en la Plaza de los Toros, que les decían Corral de Párraga. Sí. Ese fue el primer centro de transformación en 1927. Pues sin llegar a inaugurarlo, ese centro, falleció Domingo Chinchilla, perdón. Toma el mando los hijos, forma la sociedad Herederos de Domingo Chinchilla. Los herederos quisieron diversificar un poco más el tema y montan una fábrica una almazara,
según cuentan ellos mismos, de los más modernos de Europa, con maquinaria alemana. Pero llega el 1934 y se dedican más bien a la almazara que al tema eléctrico. Y venden las instalaciones eléctricas todas, incluidas las... bueno, en el 22 montan ellos su propia central hidroeléctrica, que es la de Ligera. Bueno. Ahí trabajaron en esa central, es curioso, porque trabajaron albañiles que conocemos todos, los Castañares, los Jurados, los Gallegos, todos trabajaron allí. Y se inauguró en 1922 como apoyo a la del Marqués de la Laguna, la de la Vega de Santa María. Bueno, y las instalaciones se mantuvieron en la calle San Vicente, porque esa la he conocido yo y tú también, sí, ¿no? Ahí lo que quedaron, ahí con posterioridad, es lo que estaba comentando. En 1934 todas las instalaciones eléctricas pasan a la SADE, Sociedad Anónima de Distribución Eléctrica, la SADE, que es la que se mantuvo hasta la que fue absorbida por la Compañía Sevillana de Electricidad. Claro, una cosa que la gente tiene que entender es que al principio pues va a haber distintas empresas de electricidad según las poblaciones, y no esta generalización que tenemos hoy día, o como luego que se produce una absorción por parte de la sevillana y luego Endesa y luego, en fin, bueno... Y pues todavía prevalecen pequeñas empresas distribuidoras aquí mismo. Yo le trabajo como inspector a dos de ellas. Sí, Electra La Loma y Electra San Cristóbal, una en Rú y otra en Canena. Sí, que son ya son revendedoras, o sea, ellos compran energía Endesa y Endesa, pero son tan distribuidoras como ellos, ¿eh? Sí. Tan distribuidoras como ellos y estos provienen de principios del siglo XX, ¿eh? Y luego ya, pues, una vez que pasa eso, pasa la Guerra Civil, una cosa que sí quería deciros es que estando la pestaña de electricidad, se reforma el paseo. Por un arquitecto que se llamaba Ernesto Carratalá. Sí. Y es curioso, porque cuando lees las actas capitulares pone, y se comprarán las farolas, se han elegido las farolas de hormigón que fueron a comprarse a Linares. Y son las farolas que hemos conocido hasta las que hay actualmente. Sí, una farola que tenían 4 brazos. Farolas tenían con una estructura metálica y colgaban en los últimos tiempos 4 faroles. Exactamente, esa farola. Y luego ya, pues, en la época más moderna, pues, hay que tener en cuenta también la labor que hizo la Escuela Taller. Anterior a la Escuela Taller, que salieron grandes profesionales, y anterior a la Escuela Taller, los cursillos aquellos que se hicieron del PPO en la antigua estación del ferrocarril, de la cual salieron grandes profesionales, ¿cómo se llama? Juan... Se me olvida. Bueno, el apellido... Juanjo Moreno, que era Juanjo, su hermano Manolo, el Churrero. Sí, una serie de profesionales eléctricos. Profesionales actuales. Sí. Delgado. Sí. Perdón. Delgado. Todos esos profesionales, Galvez, todos esos profesionales salieron de los años 68. Ya. Y en la actualidad, pues... Ya, bueno, ahora tenemos un sistema LED, ¿no? Dinos algo, ya sí, que tú técnicamente... en el sistema de LED, mira, el libro de la electricidad surgió porque fue una colaboración entre Philips, que fue la que instaló la iluminación de LED, y el Ayuntamiento de Baeza. De hecho, cuando hicimos el libro, con motivos del libro se hizo una gran exposición muy curiosa desde la historia de la electricidad en paneles, y el cambio a LED pues, ha surgido como una revolución. Claro. Tanto como eficiencia energética como en consumo. En consumo se habrán ahorrado casi un 75%. Claro. Yo hago inspecciones en temas de alumbrado público. De hecho, yo he llevado aquella cambio de LED de 56 pueblos y el ahorro es abismal. Sí. Bueno, pues dejamos la electricidad y toda esa revolución técnica y tecnológica que se produce a lo largo del siglo XX. En nuestra sociedad. Y vamos ya a otro libro que publicaste en el año 2016 con un contenido totalmente diferente porque, digamos, Carlos pues, ha incidido bastante en lo que es la historia religiosa, pudiéramos decir. Y publicó el libro Orígenes de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús.
¿eh? Y planteando los orígenes, cómo se desarrolla en la ciudad, quiénes son los personajes. Hablan un poco de Pues este mira, libro y de pues los mira, orígenes de esa devoción del Sagrado Corazón. mira, pues esto me vino a colación de que como yo colaboro con la monja Agustina de la Magdalena, Sí, pues me planteé la historia de decir, bueno, vamos a ver de dónde viene. Mira, pues el primero que dijo la primera novena al Sagrado Corazón fue un jesuita. Los jesuitas fueron los abanderados de esta devoción en España, junto con el rey Felipe V de Anjou. ¿Eh? El primero que hizo la primera novena del Sagrado Corazón en Baeza fue un jesuita, se llamaba Pedro de Salazar. De hecho, Pedro de Salazar hizo la novena en la Catedral de Baeza. Como dato curioso, es mismo porque al hablar de Sagrado Corazón, la representación del Sagrado Corazón como tal no es una imagen, era un corazón pintado o bien hecho en madera. El primer retablo que se dedicó a la devoción al Sagrado Corazón en Baeza fue el de la capilla del Sagrario de la Catedral de Baeza. De hecho, si se observa, hay dos corazones en la parte de arriba, el corazón de Jesús, y en la parte de abajo el corazón de María, que fue lo que los pintó Pedro de Salazar. De hecho, en el libro relato al céntimo de cuánto se costeó ese retablo, los retablos laterales que ya están desperdigados por la Catedral de Baeza, sí. como decoración a ese retablo. Pero bueno, Pedro de Salazar, con posterioridad, tras la expulsión de los jesuitas en España, pues la devoción se paraliza un poco. Aunque Pedro de Salazar fue apoyado bastante por la congregación de religiosos filipenses, que eran los que regían el seminario de Baeza. Claro. De hecho, curioso, en la fachada principal es tan bonita, como gótico flamígera, Sí, que aparece en la parte superior del todo de la balaustrada superior, aparece un corazón, que es lo único resto que nos queda de los padres filipenses. sí. De hecho, había una casa también que se llamaba, pues, la entrada, junto, Pues vamos, la un cuesta poco de San más, Felipe, la cuesta de San Felipe, inmediatamente más arriba de la fachada una casa que del Palacio Jabal Quinto, ahí había la pues, casa de pues los... quisieron quitarla. Sí, La última restauración cuando se hizo en la universidad, y fue gracias a la memoria de Juan Tomás Cejudo Lorite. claro. Sí, sí. ¿Eh? Y resulta que los padres filipenses pues apoyaron muchísimo, muchísimo al hecho de que cuando los marqueses de Jabal Quinto ceden la parte del palacio al seminario, porque se hizo la escritura pública en presencia del rey Felipe V de Anjou, el propio rey, como aporte, porque el rey era muy devoto del Sagrado Corazón, de hecho fue el que instó a lo que era la curia romana a que se celebrara el Sagrado Corazón como festejo, como fiesta a nivel nacional. Pues el propio rey costeó de su propio pecuño las maravillosas escaleras del seminario, para unir, como dice, para unir la parte del palacio con el seminario. Sí, De hecho, y se puso los marqueses de Jabal Quinto pusieron una condición para eso, para la cesión del palacio con el seminario, y es que se hiciera una iglesia abierta al público, que de hecho también deja alguna fotografía por ahí, sí. pues ya ha desaparecido, abierta al público, pero ¿qué pasó? Que se quedaron sin dinero. En esta reforma de hacer la iglesia, de las escaleras, Sí. se quedaron sin dinero. Y entonces el propio rey fundó varias obras pías en Madrid para colaborar. Parte de las obras pías, faltaba dinero y cogieron dos postores. Uno de ellos, que ahora mismo no sabría decirte el nombre del segundo. El primero sí sé que era el marqués de Fontecilla, con la condición que tuvieran retablo, uno a su derecha y otro a su izquierda del altar mayor. Y enterramientos propios, que son los que existen ahora. Sí, sí. Entonces que son expulsados los jesuitas, desaparece la devoción al Sagrado Corazón por largo tiempo y fue retomada a la primera mitad del siglo XIX por las monjas agustinas. ¿Sabes? Sí, sí. Es la Por Magdalena. la madre, en concreto una madre que se llamaba la Madre Gaona.
La mujer del Jabo. De hecho, cuando retomaron el tema, habían 3 monjas mayores y la madre que era más joven. Al punto llegó la devoción tan grande que se creó su propia novena. Yo tengo un libreto de la primera novena de 1850 que se celebraba en el convento de la Madalena. Y ahora mismo es el centro provincial de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ahí como centro del Sagrado Corazón de Jesús tenemos que destacar una figura muy relevante, que se ha dado poca importancia y que se conoce poco en Baeza, que es una monja muy joven, que falleció muy joven, murió con 19 años, que fue Sor Enriqueta María de la Cruz. Una al estilo de... Yo, hombre, las comparaciones son odiosas y además el estilo de la mística de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, con unas poesías impresionantes. Sí. Y ella era muy devota y estaba adherida a la vocación al Sagrado Corazón de Jesús. Y ya conocemos todo lo que ocurrió a lo largo del siglo XX en Baeza. Bueno, hay otro libro que ha publicado, que está dedicado al juramento del dogma de la Asunción de la Virgen a los cielos por la ciudad de Baeza y también el nombramiento como alcaldesa perpetua. Sí. ¿Por qué no nos habla? Aquí lo tenemos. ¿Por qué no habla? Pues muy bien, mira. Ese tema también lo pillé de casualidad porque hablando con tu hermano Rogelio, digo, mira, quisiera consultar el expediente académico de San Pedro Poveda, que estudió en Baeza. Claro. En ese magnífico archivo que existe en el Instituto de Baeza, no el de la universidad, sino el del instituto. Claro. Estamos hablando de, creo que, si no me equivoco, desde 1860. Claro. Está completísimo, expediente académico, completísimo. Y le dije, bueno, Rogelio, quiero consultar el archivo, el expediente académico de San Pedro Poveda. Y viendo el expediente académico, hablan las crónicas de San Pedro Poveda, que en una estampita que tenía, juró la defensa del dogma de la Asunción de la Virgen a los cielos. Digo, wow, pues vamos a ver lo que pasó en Baeza. Él fundó la institución teresiana con Josefa Segovia, que de hecho hay una fotografía aquí en Baeza de ella. Y en Baeza, a través de un padre agustino, Antonio Rubio, en 1941, predicando la novena al Sagrado Corazón a la Virgen de la Alcázar en agosto, dice, bueno, ¿por qué no? Entre otras cosas, dijo, ¿por qué no hacemos una procesión con la Virgen de la Alcázar y se nombra alcaldesa perpetua? Y se jura por parte del pueblo de Baeza, en la ciudad de Baeza, la defensa del dogma de la Asunción. 1941. Sí. La época era propicia. Hay una fotografía que creo, para mí, es histórica 100%, con el paseo, con la plaza de España abarrotada, por la Virgen de la Alcázar puesta, nombrando a la alcaldesa perpetua y jurando la protección del dogma de la fotografía de Cristóbal Cruz, que es famosa y potente. Tengo que agradecerle mucho a Katy Cruz por su ayuda en ese aspecto. Claro. Pues a raíz de ese acto, pues empiezan a tirar, mandando telegramas a la Curia Vaticana, solicitando la Curia Vaticana contesta diciendo que le agradece mucho, que tal y cual. Se mandan firmas por parte del ayuntamiento y llegamos a 1950, que el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de María a los cielos. A raíz de ese dogma se hace una magna mariana de todas las patronas de la diócesis, incluida nuestra patrona, la Virgen de la Alcázar. Se trasladan a Jaén y hace una magna mariana como se ha hecho ahora mismo, hasta recientemente con el Rosario, y se lleva a la Virgen de la Alcázar con un manto precioso que tiene blanco. Y precisamente la Virgen de la Alcázar tiene un sitio privilegiado de esa procesión, y se saca a la Virgen de la Alcázar en Jaén desde la estación de autobuses. Se hace un recorrido, se baja a la avenida de Madrid, calle Baeza, Plaza de la Batalla, Paseo de la Estación,
suben la carrera, lo que es calle Bernabé Soriano, Sí, sí. y se hace un acto en la Plaza de Santa María. Es curioso otra fotografía que a ver Sí, si lo pueden, estaremos viendo. que aparece la Virgen de la Alcázar pasando en procesión justo por enfrente de la fachada de la Catedral de Jaén. Sí, eso es. Es Este año se ha repetido, vamos, este otoño se repitió también porque estuvo... Todas esas fotografías, Sí. todas fotografías, yo en el libro hago un recorrido fotográfico de eso. Todas esas fotografías son de Cristóbal, todas, Claro, todas. por supuesto. Y luego, esto estamos hablando de 1950, o sea, en el 41 Baeza jura la defensa del dogma, porque Baeza de toda la vida de Dios ha sido adelantada a los dogmas marianos. Hay que tener en cuenta que la propia universidad claro, se juraba la protección del dogma de la Inmaculada Concepción Inmaculista. Sí, sí. Y luego, y luego se proclamó en 1862, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, pues 9 años antes se proclama en Baeza, en el año 50 se proclama el dogma de la Asunción, se hace una magna mariana en Jaén, y en 1951, para no ser menos, en Baeza se hace otra magna mariana con las patronas de lo que era la diócesis de Baeza, lo que era toda la zona de las pueblos adyacentes a Baeza. Entorno inmediato. También de Cristóbal Cruz. Sí, sí. Precioso. Una magna mariana que se concentraron en la plaza, como siempre, en la Plaza de España. Sí. Se bajó por el prado de la cárcel. En el paseo se hizo una concentración, se hizo un primer acto y luego finalizó el acto en la catedral con el obispo, haciendo un Te Deum. Y es curioso, porque ahí aparece una fotografía de la Virgen de los Remedios pasando por la Plaza de Santa María. Muy bien. Bueno. Y como fin de acto hubo unos juegos florales. Sí. Muy bien. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Vamos a hablar un poquillo brevemente del último libro que has sacado, que es en realidad la historia de la adoración nocturna de Baeza. Cuéntanos algo. Los inicios ahí muy breves. Mira, los inicios, este sí es verdad que fue también de carambola. Estaba yo investigando precisamente para uno que tenemos ahora entre manos, que tengo entre manos sobre dos beatos, Ángel López Salazar y Antonio Molina Rascón, en el archivo del obispado. Sí. Y me encuentro un expediente, porque en correspondencia de salida y de entrada del obispado viene por pueblo, y en Baeza tiene un expediente. Me encuentro un expediente de finales del siglo XIX donde aparecen multitud de documentos firmados por Luis de Trelles para la fundación de la adoración nocturna en Baeza. Digo, lo han dado blanco y en botella. Claro. Y luego hay una revistilla que se llama La Lámpara del Candelero, que publicaba la adoración nocturna desde sus orígenes, desde su fundación en Francia hasta yo no sé si seguirá funcionando, yo creo que sí funciona. Y a raíz de aquí muchísimos datos. Yo me quedé desde la fundación en 1887 en San Pablo, que también he puesto ahí una fotografía, y asistió como monitor don Luis de Trelles. En ese mismo acto fueron 20 adoradores los que fueron. Y con posterioridad, una asociación femenina, que era lo que luego se disolvió en María de los Sagrarios, que también la fundó Luis de Trelles. Luis de Trelles tenía muchas amistades con el cardenal Benavides. Sí. Mucho, porque el cardenal Benavides por entonces era, creo que fue arzobispo de Zaragoza. Fue arzobispo de Zaragoza, primado de... Y fue donde conoció a Luis de Trelles. Y tuvo muchísima amistad. Y a través de su hermana, que ellos eran Benavides, su hermana le dijo, bueno, viene a fundar en Baeza, y fundó en Baeza. De hecho ahí también he puesto una fotografía que aparece el primer escudo que yo conozco de la adoración nocturna, en una de las puertas del convento de Santa Catalina. ¿Sabes te digo? Sí, no, que has cogido, y es que Baeza realmente desde el punto de vista eclesiástico y de religioso siempre ha Y como te tenido... estoy diciendo, yo acabé mi investigación con la primera vigilia de la espiga celebrada en la Yedra. Aparece ahí alguna fotografía de donde se dio la bendición. Sí, bueno, Carlos, no quería terminar sin preguntarte un poco, porque sé que está ordenando el archivo, ya lo tiene ordenado, de la Cofradía de la Fervorosa. Cuéntanos algo, una cofradía que se funda
en 1945, dinos Sí, alguna mira, cosa curiosa y con eso José ya Luis, tenemos que terminar. José Luis me vino a raíz de Manolo Tallada. Me dijo, Manolo, Carlos, tenemos un montón de papeles, de bortijos de papeles, que nos faltan papeles. Y formamos un grupo muy apañado, entre ellos Juan Pablo Mola, Pepi, la hija del Chinorri, Sí, que ella es hizo biblioteconomía. Y dijimos, bueno, pues vamos a ordenar todos los papeles que tenemos en la cofradía, porque también es patrimonio de la cofradía. Aunque la mayoría de las cofradías no lo entienden así, también es patrimonio de la cofradía. por supuesto. Y dije, vamos a ordenar documentos, cartelería y fotografía. Y audiovisuales. Mm. Compramos un armario antifuego que están allí. Empezamos a limpiar documentos, a clasificar y tenemos un gran archivo, ¿eh? Hemos tenido que recuperar archivos, hemos tenido que recuperar documentos que estaban perdidos por Sevilla, por muchos sitios y por suerte cartas de la condesa de Barcelona, cartas de la reina Fabiola, aunque parezca mentira, Sí. partituras de música de don Jerónimo Morales, de Martín Morales, con el himno, con los himnos de la fervorosa, en fin, y marchas religiosas. Y para mí es un orgullo, de verdad que todas las cofradías tenían, porque tú sabes bien, José Luis, que con el tiempo aparecen los estatutos de una cofradía en un Claro, sitio, en eso, otro sitio, y eso no puede estar así. claro. Porque para nosotros, para los investigadores, nos resulta indispensable que esté centralizado en algún sitio. Por supuesto, primero la conservación y luego el estudio. Bueno, Entonces, y ya está, pues es una buena labor que en esta cofradía. Lo mismo que hicimos mi mujer y yo con el archivo de El Salvador. Sí, yo puedo decir que he sido usuario de ese archivo buscando y está muy bien ordenado. Ese con archivo colores, fue curioso porque Mariano Cabeza Peralta, que era, como yo también soy catequista, para no perder, soy catequista de El Salvador, me dijo, Carlos, fíjate cómo está el archivo. Y mi mujer y yo dijo, vámonos para ponerlo, porque la verdad que nos ha costado nuestro dinero, ¿eh? No creas tú que la cinta de algodón, porque los archivos, los documentos no se deben de archivar con ningún tipo, sino con cinta de algodón que nos rajan los papeles. Claro. Pues nos dedicamos a ordenar, a catalogar, hicimos un inventario, un pequeño catálogo que de hecho lo saqué el copyright porque más de uno pretendió copiarlo y dije, bueno, ¿cómo vamos a organizar esto, Mariano? Que son 7 parroquias más algunos documentos de la antigua universidad, ¿cómo vamos a hacer? Digo, mira, le vamos a dar colores. Porque la suerte que tenemos en Baeza es que tenemos un archivo, sobre todo el de El Salvador, que son impresionantes. Sí. Sin ninguna laguna. San Gil, San Pedro, estamos hablando de parroquias ya extinguidas, con mucho realengo, mucho abolengo. San Juan Bautista, muchas parroquias que no tienen, tanto seguido, no tienen ninguna laguna, tanto en bautismo como en matrimonios, como en defunciones. Claro. Y tenemos la ventaja de que... Perdona que te corte, es que ese es un dato muy importante porque los registros civiles son de poco más de mitad del siglo XIX. Sí, señor. Entonces, quiere decir, cualquier cosa que se quiera buscar desde el punto de vista de la identificación, hay que ir a los archivos. Mira, El Salvador tiene la ventaja también de que tiene todos los expedientes de matrimonio desde mediados del siglo XIX. Todos los expedientes de matrimonio. Tú imagínate tú, de hecho he consultado yo muchos particulares, porque en alguna investigación que he hecho, por ejemplo, al padre a Cristóbal Cruz, saca un poco de la historia de él, pues he consultado expedientes porque cuando se casaban, o bien el cónyuge o la cónyuge era de fuera de Baeza, pedían expedientes, ponían referencias, y es curiosísimo. Bueno, pues realmente, como vemos, Carlos es una persona que a pesar de que su profesión en origen, digamos, donde se gana la vida, es la ingeniería eléctrica, sin embargo, su afición, su vocación y su desarrollo como investigador está en la historia, principalmente la historia contemporánea de Baeza, principalmente, y se ha metido en muchos proyectos y en más que tendrá en los próximos tiempos. Así es que yo creo que hemos aprendido mucho en esta sesión de Crónica Baezana. Te agradezco tu presencia y a todos ustedes pues me despido ya para la próxima ocasión en que desarrollaremos
otro asunto interesante para la historia y el patrimonio de nuestra ciudad. Muchas gracias.